Bienvenidos al podcast La Antropología en Tiempos del Coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en etnología Neira Alvarado Solís, profesora investigadora del Colegio de San Luis. En esta cuarta sesión, desde el confinamiento, narraciones personales en torno a la familia y los servicios de salud y turísticos, contamos con la presencia de Italia Miranda, docente y gestora cultural independiente, Cristino Rodríguez Hernández, prestador de servicios turísticos en Real de 14 San Luis Potosí, y la enfermera Maricruz Barrón, quienes compartirán con nosotros sus experiencias personales y profesionales a partir de las medidas de confinamiento y distanciamiento social promovidas desde marzo de este año por el Gobierno de México. La dinámica de participación consistirá en la realización de 5 preguntas, que nuestros invitados responderán de acuerdo con el siguiente orden. Iniciamos con Italia, continúa Cristino y finalmente cederemos la palabra a Maricruz. Este orden se mantendrá en cada una de las preguntas. Sin más, agradecemos mucho su participación y los invitamos a presentarse con la audiencia. Mi nombre es Italia Miranda, soy docente profesional en la Universidad TecMilenio y gestora cultural. Mi nombre es Cristino Rodríguez Hernández. Mi esposa, María del Socorro Moreno Rodríguez, es parte fundamental en la actividad que desarrollamos aquí en nuestra empresa. Me dedico al turismo en el municipio de 14 San Luis Potosí, donde ofrecemos un servicio integral de hospedaje, alimentos y safaris fotográficos en vehículos todoterreno Willys de los años 50. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maricruz Barrón Cabriales. Soy enfermera de profesión. Actualmente ejerzo dentro del Hospital Central. Para iniciar, nos gustaría conocer sus experiencias en cuanto a los retos y las luchas que han enfrentado de forma profesional o personal durante la pandemia del coronavirus. Bueno, en cuanto a la docencia en Milenio, la verdad es que ha sido una institución que no ha parado en cuestión de sus labores diarias. Fueron únicamente como 4 días aproximadamente de capacitaciones para empezar con la docencia en línea. Nos ayudó bastante que ya teníamos una plataforma web que ya estaba capacitada y habilitada para tener precisamente pues este tipo de enseñanza, y únicamente tuvimos que adaptarnos los profesores que no estábamos capacitados para dar este tipo de clases virtuales. La verdad es que la plataforma que tenemos es bastante amigable, entonces no costó mucho trabajo, sobre todo para generaciones jóvenes, que pues en este caso me encuentro dentro de estas. Vi un poquito más de dificultad para profesores ya de edad adulta, pero igual dentro de las capacitaciones y apoyándonos unos con otros, pues estuvimos ayudándoles a estos profesores para que también se pudieran adaptar de manera rápida, ¿no? Las capacitaciones empezaron un jueves, entonces jueves y viernes fueron los únicos días que no tuvimos clases y al siguiente lunes ya comenzamos. Cabe mencionar que el Tecnológico de Monterrey y el TecMilenio, tanto como todas las instituciones que dependen de este organismo, iniciaron con la contingencia 2 semanas antes de que todo el país iniciara. Entonces, cuando México inicia ya de manera oficial la cuarentena, nosotros ya nos encontrábamos trabajando de esta manera, por lo que no fue complicado. Sí fue un poco alarmante porque fue pues básicamente de un día para otro que se nos avisó que iba a ser así y que empezaron con las capacitaciones, pero desde mi punto de vista creo que el Tecnológico de Monterrey ya tenía prevista esta situación y ya tenía incluso pues sesiones agendadas para que los profesores pudiéramos capacitarnos, ¿no? De igual manera, los jóvenes empezaron a capacitarse de la misma manera para poder tomar las sesiones. Fue un poco más que complicado, diferente, porque los alumnos pues no estaban acostumbrados, ni los alumnos ni nosotros, a tener esta distancia y manejarnos de esta manera, ¿no? Había muchas dudas sobre cómo lo iban a tomar los jóvenes, sobre si iban a tener el mismo interés que tenemos regularmente en las clases presenciales, si iban a comprometerse a estar vinculados a la web y estar, pues como lo normal, ¿no? Estar colaborando y participando dentro de las clases. Sin embargo, pues sí fue un poquito sorprendente
darnos cuenta que incluso había más desenvolvimiento de los jóvenes dentro de las sesiones virtuales que en la clase presencial. Esto yo creo que es importante mencionarlo, puesto que estos avatares que nos formamos detrás del monitor cobraron vida también dentro de las clases virtuales. En cuanto a la gestión cultural, la Secretaría de Cultura empezó la cuarentena 2 semanas antes que el Tecnológico de Monterrey, básicamente igual cuando fue el llamado oficial para el país. Y en este caso, pues igual de la misma manera fue muy instantáneo, muy premeditado, no lo teníamos para nada contemplado, aunque ya se empezaba como hay rumores de que esto iba a suceder, entonces de alguna manera pues ya se empezaba como a visualizar la manera en la que se iba a trabajar. Se abrieron campañas para que algunos artistas empezaran a colaborar de manera igual con sesiones virtuales y que la Secretaría de Cultura pues iba a estar apoyando tanto económicamente como en los materiales o herramientas que se fueran a necesitar. Esto sobre todo porque teníamos precisamente ya de manera muy pronta lo que es la procesión del silencio, algunos festivales, de igual manera presentaciones, exposiciones, etcétera. Y pues todas estas se tuvieron que cancelar. Entonces la manera en la que la Secretaría de Cultura trató de apoyar a los artistas que de alguna manera sobreviven y viven de este tipo de fondos, pues no se les quitara por completo, ¿no? Entonces metieron estas convocatorias para que artistas que tuvieran de alguna manera tanto las herramientas, la tecnología, el internet y la información de poder hacer tanto presentaciones como talleres, como pequeños cursos a través de la distancia y en sesiones virtuales, pues pudieran realizarlo todavía. Y es así como empezó a trabajar la Secretaría de Cultura y en este caso algunos gestores culturales que también están dentro de esta área. Personalmente viví una situación un tanto complicada con un familiar. Él tiene problemas asmáticos desde hace unos años. En esta ocasión, por ser temporada de calor y el clima y los cambios climáticos, pues precisamente ya tiene varios años que en esta época precisamente tiene problemas un tanto mayores con el asma. Acudimos al hospital para solucionar un problema de respiración y aunque pasamos por el filtro de COVID y le hicieron los análisis pertinentes y había salido ya de ahí diciéndole que no era COVID, al momento de llegar a urgencias lo detienen, lo mandan como sospechoso de COVID y lo internan en una área que, aunque aparentemente era una área exclusiva para sospechosos de COVID, ellos estaban juntos en la misma área, no había separación de cortinas, ni de habitación, ni de absolutamente nada. Digo, las camas no estaban a 1 metro de distancia, lo que la verdad me parece un poco, pues poco pertinente, ¿no? Para la situación, puesto que meten a sospechosos de COVID que muy probablemente sean negativos con sospechosos de COVID que muy probablemente sean positivos. Entonces, pues sí me parece como poco pertinente el hecho de que los junten a todos en una misma sala, porque esto generará pues finalmente más contaminación del virus, ¿no? Pasa esto, nos dan un número, nos piden que nos encerremos en nuestra casa todas las personas que hayamos tenido contacto con él en los últimos días y nos dicen que nos van a dar información cada 24 horas. Tomamos esas medidas, nos encerramos en nuestra casa, no salimos precisamente pues para no contagiar a los demás si es que nosotros teníamos el coronavirus. Sin embargo, pasaron las 24 horas, no nos avisaron nada, empezamos a llamar por teléfono, no nos contestaban los teléfonos. Es un tanto alarmante, la verdad, es una situación con bastante frustración. Y pasaron 3 días casi en las que no nos daban información. Logramos tener información porque a través de amigos y conocidos logramos que personal del hospital nos dijera qué estaba pasando. Pero, sin embargo, me parece una falta completa, un error en el sistema de salud, puesto que precisamente ya es una situación alarmante y el hecho de que no nos mantengan en información, pues sí nos causa bastante problema. Finalmente, después de todo la frustración y la preocupación, mi familiar sale bien, sale completamente negativo, no lo dejaban salir del hospital
tardaron más de 10 días en darnos los resultados y no nos dejaban verlo, ni siquiera nos daban información de él. Entonces sí fue la verdad una situación bastante estresante sobre todo. Y bueno, finalmente él logra darse de alta voluntaria, este, casi peleándose con enfermeros y doctores para lograr salir del hospital, lo que también me parece como bastante extraño. Hay muchas situaciones que me parecen bastante extrañas. A día de hoy no nos han podido dar un resumen clínico de lo que le hicieron ni de lo que le pasó. No nos quieren decir, por ejemplo, qué medicamentos se le estuvieron inyectando, lo que también pues causa bastantes dudas. Nos dieron los resultados de la prueba de coronavirus 2 días después de que él se da de alta voluntaria y sale negativa. Entonces, digo, digo, gracias a Dios las cosas salieron bien, pero sí me dejan muchas dudas, ¿no? El protocolo que están siguiendo tanto doctores como enfermeros en todo el sistema de salud. Hace unos días precisamente veíamos la nota de un hospital en Ecatepec, el Hospital de las Américas, me parece también perteneciente al IMSS, y vemos la situación de que los familiares de las personas que están internadas están peleando, discutiendo e incluso agrediendo a los médicos. Y veo de manera paralela esta situación de agradecer a todo el personal médico que nos encontremos en la calle aplaudiéndoles, ¿no? Diferentes medios de comunicación o incluso los mismos están pasando estas dos vidas paralelas en cuanto al protocolo de salud que se está llevando en el país. Y me parece bastante preocupante porque finalmente mi familia salió sano, salió negativo, pero sí me pongo a pensar en todas estas personas que ya no volvieron a ver a su familiar, que incluso ni siquiera les permitieron el cuerpo, por ejemplo, para velarlo o para verlo muerto, ¿no? Digo, sí es importante psicológicamente observar que un familiar se fue y observar que realmente perdió la vida para de alguna manera uno poder tener un duelo. Y pues a estas personas que se les están entregando simple y sencillamente cenizas y sobre todo el hecho de que uno ve entrar a un familiar pues sano, caminando por su propio pie y de pronto simplemente recibes pues polvo. Entonces me parece bastante frustrante, la verdad. Creo que es una situación que no toda la gente está comprendiendo, precisamente porque no se encuentran en los zapatos de estas personas. La verdad, yo que viví una parte de esta situación, pues sí me queda con la frustración, con mucha frustración sobre todo, esperando que en algún momento terminando esta situación, el sistema de salud, la falta de comunicación que hay dentro de este protocolo me parece verdaderamente un error. Y espero que el día de mañana que la situación se tranquilice y que el Estado pueda reflexionar respecto a los errores que se están cometiendo, pueda haber un cambio, que haya una revolución de esta situación, porque sí es preocupante, ¿no? Como en un momento en el que nos encontramos precisamente con tanto desconocimiento, con tanta ambigüedad, con tanto pues problema, no únicamente de salud, sino de todo, no se den precisamente los protocolos necesarios para que una persona pueda tener un poco más de paz interior. He visto en algunos otros medios de otros países que hubo por ahí también un brote, por ejemplo, de depresión, en el que había también como esta situación de comienzo de suicidios, por ejemplo, y me parece precisamente que deviene de ahí, deviene de todo este problema en el que no únicamente nos estamos viendo azotados por una enfermedad que no comprendemos, sino también por un sistema de estado fallido que tenemos, ¿no? De una falla en los protocolos de seguridad, pues incluso de educación, ¿no? Hay muchas escuelas, muchas universidades que todavía tienen a los alumnos sin poder regularizar sus clases, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar, hay mucha ambigüedad y el hecho de que las personas, los líderes que deberían de estarnos quitando esa ambigüedad y estar dándonos soluciones,
y más estabilidad a nuestra cuestión, no tanto del país, sino también personal en la vida del día a día, pues no las haya. Entonces, yo creo que aquí cabe mencionar que hay una preocupación porque se reflexione en el hecho, ¿no? Que no nada más únicamente se diga que ya se terminó y que seguimos en pie y que seguimos igual, ¿no? Sino que también podamos reflexionar y cambiar los errores que ya tuvimos en esta ocasión. Los retos que ha enfrentado mi actividad en esta crisis del COVID-19 son el poder subsistir con la actividad paralizada, ya que para evitar el contagio la gente se quedó en casa y en consecuencia no hubo turismo en ningún porcentaje, dejándonos sin entradas de dinero para poder subsistir, no solamente yo, sino todas las personas que nos apoyan en la actividad turística. Estamos hablando de alrededor de 10 personas. Sí, la situación que ha vivido la institución ha sido sumamente compleja porque tener que enfrentar esta pandemia para atender a los pacientes no se cuenta con el área física propiamente, pero todo se ha ido adecuando a la necesidad para seguir dando respuesta a los pacientes. Entonces sí ha sido muy complejo, pero se ha tenido toda la voluntad de los directivos, de todas las personas involucradas para poder atender este proceso de pandemia. Y el protocolo, pues sí, se instaló desde el primer momento, fuimos capacitados con anterioridad para poder enfrentar esto y al recibir a los pacientes es bajo todo un protocolo de esa atención para poder identificar si es caso sospechoso o no, con las medidas también de protección, todo el personal se tiene el cuidado, el sumo cuidado de otorgarles el equipo de protección para estar en esos filtros donde se atiende a los pacientes en cuanto llegan a toda la población. El sentir del personal que atiende estos puntos, sobre todo los filtros, en verdad es que es unos compañeros, un personal sumamente comprometido y lo hacen con todo el entusiasmo, con toda la paciencia. Por supuesto que se tiene ese temor de poder ser contagiados, pero sin embargo están atendiendo de verdad con sumo profesionalismo toda esta situación y la atención a los pacientes es primero, prevalece en todo momento. ¿Qué ha aportado esta crisis a su quehacer o actividad laboral? Dicho de otro modo, ¿qué nos ha enseñado esta crisis? En cuanto a las cuestiones profesionales, creo que me ha dejado ver que podemos adaptarnos en muchas circunstancias, que podemos aprovechar muchísimos recursos que no aprovechamos con regularidad o que ni siquiera sabemos que tenemos. El tiempo, el gasto, por ejemplo, que se hace en transporte, en oficinas, cuando hay trabajos que se pueden realizar desde casa. A manera un poco más global, me deja observar también todos esos vericuetos que tenemos en nuestros sistemas, en el sistema de salud, en el sistema de seguridad, en el sistema político, lo poco preparados que estamos para este tipo de situaciones. Es impresionante de verdad ver la frustración que están sintiendo ahorita las personas, familiares, parientes, amigos, de personas que están casi secuestradas en los hospitales, de los que no tenemos información. El sistema de comunicación es completamente inadecuado, ineficiente, por no decir inexistente, porque no hay un sistema de comunicación entre el servicio de salud y los familiares, que es algo importantísimo precisamente en este tipo de circunstancias. Lo que ha aportado esta crisis a lo que hago es desempleo, encierro y desaliento, pero desde luego el ingenio para salir adelante
y todo el tiempo del mundo para revisar y preparar nuestras instalaciones y las Willys, y así estar listos para empezar a recibir a nuestros clientes conforme lo vaya permitiendo esta pandemia, recordando que es importante el ahorro para poder enfrentar cualquier crisis. Pues se podría decir que lo que ha aportado esta crisis dentro de la profesión es precisamente retomar todas las medidas de protección, dado que siempre estamos en contacto con todo tipo de virus, de bacterias dentro de la institución, dentro del hospital, y en ocasiones se ha hecho un tanto ya cotidiano estas medidas de protección. Hablo de lavado de manos, de el uso de cubrebocas ante cierto tipo de aislamientos. Y esto lo que ha hecho en esta ocasión ha sido mucho más intenso, es decir, hacer más conciencia de estas medidas de protección. Para concluir esta sesión, nos gustaría saber si pueden compartir con la audiencia alguna reflexión para la poscrisis cuando todo esto termine. Para la poscrisis del coronavirus, solo me quedaría a mí pensar, reflexionar y hablar sobre la gratitud. Parece difícil hablar de este sentimiento precisamente en el mundo actual en el que vivimos y precisamente en las circunstancias que acontecen día a día. Pero también es precisamente en estos momentos de crisis cuando la humanidad, aunque parezca redundante, se siente más humana. Esta cuarentena ha dado como resultado imágenes de paisajes solitarios en los que solo se escuchan los susurros de una vida cotidiana, los cantos de las aves, la latente corriente de vida que emerge debajo del concreto. Observamos a la distancia, a través de pantallas, mares cristalinos, ciudades restauradas, ecosistemas limpios, aire puro, bancos de peces que se sienten con la libertad de nadar sus mares, sus playas, los lagos. Los efectos secundarios de esta pandemia nos hacen reflexionar en lo que llamamos la vida normal, que parece ser una constante enfermedad para la madre naturaleza, y que a esto que nosotros hemos definido como virus realmente parece vacuna para el ecosistema. Y es que hablamos tan cotidianamente de gratitud que hemos devaluado la palabra gracias, siendo la realidad que no sabemos agradecer. No únicamente lo que los demás pueden hacer por nosotros, sino aquellas cosas que se nos dan solo por el hecho de nacer en un mundo lleno de una magia multicolor de la naturaleza. Me parece que hablar de gratitud en un momento como este es precisamente saber valorar lo que tenemos y no regresar a la vida cotidiana una vez más contaminando, creando basura, siendo otra vez esas personas deshumanizadas, completamente inversas en nuestro yo personal siempre, sin pensar en los demás. Se nos abrió muchísimo el corazón viendo imágenes y videos de médicos, de enfermeras, de enfermos incluso, de personas que tienen una vida completamente del día a día y que en estas circunstancias pues se vieron bastante vulnerables, de muchísimas personas que fueron completamente y totalmente humanas y llevaron despensas sin pedir absolutamente nada a cambio, que ayudaron a las personas de la tercera edad, etcétera, 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 de cosas que verdaderamente sacamos desde el fondo de nuestro corazón y que empezamos a dar, que empezamos a otorgar sin necesidad de recibir absolutamente nada. Creo que es precisamente este aspecto humano el que nace en momentos de crisis y en momentos de caos para después crear precisamente ese orden que necesitábamos. Y creo que después de esta crisis es precisamente con lo que nos tenemos que quedar. Esto y también el hecho de no hablar únicamente de que sobrevivimos a la crisis o a la enfermedad y que seguimos igual, sino también mejorar todos esos aspectos que nos dimos cuenta
que no están funcionando. Y reitero una vez más en la cuestión, por ejemplo, del sistema de salud, que es un sistema de salud que no funciona, que no estoy diciendo que sea completamente deficiente, pero sí que hay áreas en este sistema que son muy deficientes y repito una vez más, por no decir completamente inexistentes. Creo que es importante que como ciudadanos podamos observar estos errores que se cometieron y no dejarlo pasar, sino empezar a estructurarnos, a organizarnos y a arreglar estos errores para el día de mañana que pueda venir una crisis nuevamente. En cuanto a los promotores culturales, pues lo que se vio fue precisamente esta vía de lo virtual, ¿no? Completamente saturada de todo tipo de aspectos, incluso personas que ellos tenían algún conocimiento y simplemente empezaban a hacer cursos o talleres completamente gratuitos a través de Facebook, que es una plataforma que pocas personas no tienen hoy en día en su celular. Entonces, y que además, pues ya actualmente no nos cuesta el consumo de datos tanto como el que tengamos una conexión a internet estable, y precisamente pues fue la manera de lograr un poco más de alcance al resto. También algo que empezó a pasar precisamente ahorita es que hay muchísimos foros de discusión, grupos, cursitos y talleres igual de la misma manera online, ya no únicamente para que las personas se acerquen a la cultura, sino para que los promotores precisamente puedan reflexionar y hacer más acciones. Esto cabe mencionar el estudio, el tomar talleres o cursos de promoción cultural o de gestión cultural es bastante costoso. Regularmente no es gratuito, entonces también vale la pena mencionar que estos cursos se empezaron a hacer de manera gratuita y que cualquier persona que tenga acceso a su portal de Facebook los podía ver a través de Facebook. Entonces esto también hace que se capaciten las personas que no tienen precisamente esos conocimientos y que tanto actualmente con lo de la pandemia como después de ella puedan acceder a hacer más acciones y gestionar mejor la cultura. Mis deseos para cuando esta crisis termine son que todos salgamos con entusiasmo, redoblando esfuerzos para que no solo recuperemos la capacidad económica que teníamos, sino crecer en este sentido, pero además que podamos avanzar física, moral e intelectualmente, y desde luego que tengamos un gobierno mejor preparado para prevenir y combatir cualquier tipo de crisis. Me gustaría compartir que dentro del ámbito profesional en el área hospitalaria sería hacer más consciente el lavado de manos, las medidas de protección, y eso dentro del ámbito hospitalario, pero también es compartir siempre como familia, como compañeros diariamente, día a día. Por necesidades hemos tenido que estar en aislamiento muchos grupos dentro del hospital, y quizá no hemos compartido todas las experiencias, pero sí me gustaría dejar eso, por un lado, hacer conciencia de la importancia de las medidas de protección y también la convivencia como compañeros, como colegas, como familia. Agradecemos la participación de Italia, Cristina y Maricruz, y nosotros los esperamos la próxima semana en nuestra 5ª emisión. Esto fue La Antropología en Tiempos del Coronavirus.